Es el momento de presentarte el apartado La vida de. Hoy vamos a hablar de un grupo de amigos que ayudaron a una persona a llegar a Jesús. Jesús sana a un paralítico. La historia la podemos leer en los diferentes evangelios, pero la vamos a enfocar a Marcos capítulo 2, versos del 1 al 12. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y entonces, como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: «Hijo, tus pecados te son perdonados». Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar si no solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿para qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Podemos decir que todos somos el paralítico, porque todos hemos sido heridos por el pecado y todos hemos necesitado ser sanados de esa herida. Nadie aquí se salva de eso, pero solo Jesús puede sanar esa herida. El paralítico necesitaba ver a Jesús, pero no podía ir donde Jesús porque no podía caminar. El pecado lo había dejado espiritualmente inválido. Él no podía acercarse a Jesús por propia iniciativa. Felizmente, tenía unos amigos que lo animaron y se prestaron para llevarlo donde Jesús. Qué bueno es tener amigos que llevan a Jesús a sus amigos enfermos, donde Jesús actúa. Seguramente, tú que nos estás escuchando ahora mismo a través de Radio Solidaria, a través de este programa, a través de este espacio, tuviste un encuentro con Jesús gracias a un amigo que te llevó a él. Sin embargo, los amigos se encontraron con muchos obstáculos que impedían llevar al paralítico donde Jesús. Muchos se oponían, no dejaban que el enfermo fuera llevado a Jesús. Pero los 4 amigos persistieron y encontraron un resquicio, una oportunidad inesperada para llevar a su amigo enfermo donde Jesús y lo presentaron para que lo sane. Jesús no lo sana de primera intención, sino le dice: tus pecados te son perdonados. Ellos deberían haberse preguntado: está muy bien eso, pero lo que este hombre necesita ahora mismo es que le sanen, no que le perdonen los pecados. Sin embargo, Jesús hizo bien en perdonarlo, más que nada porque antes de que nos sanen nuestras enfermedades, necesitamos que nuestros pecados sean perdonados. El pecado es peor que la peor enfermedad porque el pecado es la causa, es el origen de todas las enfermedades. Así que si alguien está enfermo, lo primero que necesita es arrepentirse y creer para que sus pecados le sean perdonados. Las causas de la enfermedad pueden ser muchas y no todas son causadas por pecados concretos. Las enfermedades pueden ser incluso pruebas que Dios permite para probar nuestra fe. Lo que sí que es cierto es que el origen o causa remota de todas las enfermedades que sufre el hombre es por el pecado. En primer lugar, porque sujetó a la creación a la esclavitud de la corrupción, como dice Romanos capítulo 8, verso 21, y en segundo, porque la paga del pecado es muerte, como dice Romanos capítulo 6, versículo 23. Y la enfermedad, como hemos escuchado en muchas predicaciones, es la embajadora de la muerte. Marcos dice que Jesús volvió a Capernaum, que está en el lago de Genesaret. Ninguna ciudad de Israel gozó con tanta frecuencia de la presencia de Jesús. Esa ciudad
fue su centro de operaciones. Ahí él hizo muchos de sus milagros y predicó muchas de sus enseñanzas. Sin embargo, la mayoría de los habitantes de esa ciudad no creyeron en él. Se asombraron de sus milagros, eso sí, pero no se convirtieron. Por eso pronunció Jesús sobre Capernaum palabras muy duras, cuya severidad fue solo superada por las que dirigió a Jerusalén, como leemos en Mateo capítulo 11, versos 23 y 24. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Cuando la gente se enteró de que Jesús estaba en la ciudad, inmediatamente fueron a buscarlo. Eso ocurría donde quiera que él estuviera. Querían verlo, querían escucharlo. ¿Por qué sería esto? La respuesta es sencilla: por los milagros que hacía. El pasaje paralelo, en Lucas capítulo 5, verso 17, dice que el poder del Señor estaba con Jesús para sanar. Toda sanidad es obra del poder de Dios, no del hombre. Hay veces en el que el poder de Dios para sanar se siente casi físicamente. Eso es lo que hace que la gente se sane. No las manos del que las impone, sino el poder de Dios, la unción que reposa sobre él. Marcos dice que Jesús les predicaba la palabra. ¿Qué palabra predicaba Jesús? La palabra de Dios. Todo lo que Jesús predicaba era palabra de Dios. Las palabras que su Padre ponía en su boca, como dice Juan capítulo 5, verso 19. Por eso Pedro, como todos sabemos, pudo decir a Jesús: solo tú tienes palabras de vida eterna. Lo dice Juan capítulo 6, verso 68. La palabra de Dios es la que transforma vidas. Es la palabra que nunca retorna vacía, sino que hace aquello para lo cual es enviada, como menciona Isaías capítulo 55, verso 11. Al acercarse los amigos a la casa donde se encontraba Jesús, vieron que estaba atestada de gente y que no se podía entrar. Pero ellos amaban mucho a su amigo enfermo y no se dejarían amilanar por las dificultades. Enfrentarían cualquier obstáculo por ayudarlo. Cuando amamos realmente a nuestros amigos, estamos dispuestos a hacer cualquier cosa por ayudarlos. Ojalá tengamos nosotros esa clase de amigos, o ojalá nosotros seamos esa clase de amigos. Esos amigos eran como enfermeros que cargaban a su amigo. Y necesitamos, en el ministerio, en la iglesia, enfermeros espirituales que lleven a Jesús a la gente enferma por el pecado y por su vida desordenada, llevar a los pies de Jesús a nuestros seres queridos, a esas personas que no conocen de Jesús. Muchas veces queremos llevar a personas a los pies de Cristo. España para Cristo, sí, muy bien, pero ¿llevamos a las personas que viven en nuestro barrio, en nuestro piso, a los pies de Jesús? Por ejemplo, a nuestros familiares. Entonces a los amigos se les ocurrió una solución osada: hacer un hueco en el techo y bajarlo con cuerdas por el hueco. Yo no sé en qué casa estaría, no sé si fue la casa de Pedro, pero ¿tú te imaginas que varias personas se suben al techo y hacen un agujero? Yo me imagino la situación. Subirlo al techo no era difícil. O no era fácil, depende. Recordar que en las antiguas casas de Israel había como una escalera en un exterior. Pero cargar a un paralítico es muy complicado. Luego, ¿cómo abrirían un hueco en el techo? ¿Con qué derecho lo podrían abrir, no? La respuesta es sencilla: con el derecho de la fe, del amor. Tengo a un compañero paralítico, voy a hacer todo lo que pueda para llevarlo a Jesús. Hace unas semanas, uno de nuestros compañeros en la radio, Diego Izaguirre, fiel oyente a Radio Solidaria, que ahora mismo le estoy viendo a través de la ventana, nos compartía sobre la vida de Lázaro, que a pesar de sus dificultades, a pesar de que era pequeño de estatura, a pesar de que la gente no le dejaba ver a Jesús, a él le dio igual los obstáculos, se subió a un árbol para ver a Jesús. A estos amigos les dio igual la multitud. ¿Qué dijeron? Pues mira, por el techo. El texto dice: al ver Jesús, la fe de ellos. ¿La fe de quiénes? La fe de los 4 amigos, naturalmente, pero también
la fe del enfermo, porque el enfermo les tenía que permitir llevarla a Jesús. ¿Pero para qué me vais a llevar a Jesús? Si llevo toda mi vida así, si no han curado a nadie, si no he conseguido por mis medios andar, ¿lo va a hacer este Jesús? El enfermo también tenía fe. ¿Quién no está dispuesto a hacer cualquier cosa para ser sanado de una enfermedad grave? Y podíamos preguntarnos eso, ¿qué clase de fe en particular era la que los amigos del paralítico tenían? ¿Cuál era el objeto de su fe? ¿Fe para ser salvo? Yo pienso que no. Fe de que Jesús podía sanar a su amigo. Ellos no sabían que Jesús le iba a decir al paralítico, tus pecados te son perdonados. Y luego Jesús, al ver la fe de ellos, le dijo al paralítico, hijo. Lo trata cariñosamente, lo trata muy bien, lo anima. Ese hombre enfermo necesitaba ser tratado con amor, no con indiferencia, como solemos hacer muchas veces con nuestros amigos, los cercanos, que a lo mejor están pasando por momentos difíciles y se nos acercan a nosotros y nosotros a veces les desechamos. Todo enfermo sufre, sobre todo si es de una enfermedad grave. Necesita cariño, necesita amor, necesita cuidados. Luego le dice, tus pecados te son perdonados. Eso era algo que el paralítico no esperaba, pero al oírlo, yo me imagino que debió sentirse aliviado por esas palabras. Un peso mayor que la enfermedad se le cayó de encima. La peor de todas las cargas que podemos llevar es la opresión causada por el pecado. ¿Por qué le perdonó Jesús sus pecados? No lo hizo por bondad, sino porque vio que el hombre tenía fe en él. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeran recibirán perdón de pecados por su nombre, como dice Hechos capítulo 10, verso 43. Pero ahí no se acaba la historia. Había unos escribas presentes. ¿Por qué estaban estos ahí? ¿Querían acaso aprender de Jesús? ¿Querían hacerse sus discípulos? De ninguna manera. Ellos querían sorprender a Jesús en alguna palabra imprudente. Querían esperar el fallo de Jesús para acusarlo. Y Jesús no los decepciona en este caso. Les dio la yema del gusto porque dijo algo por lo que pensaban que podrían denunciarlo las autoridades. Ellos se dijeron entre sí, este tipo blasfema porque solo Dios puede perdonar los pecados. Ellos pensaron dos cosas. Una equivocada, porque Jesús no blasfemaba. Ellos decían que Jesús blasfemaba, ahí se equivocaron, pero dijeron algo correcto. Es verdad que solo Dios tiene poder para perdonar los pecados. Ellos pensaron, este hombre pretende tener la autoridad de Dios para perdonar los pecados. Pero Jesús no pretendía tener esa autoridad. Él la tenía en verdad porque el Padre le había dado autoridad para juzgar, como dice Juan capítulo 5, versículo 27. Él no blasfemaba como ellos equivocadamente pensaron, porque Jesús, siendo Dios, tenía el poder de perdonar. Y si te fijas, ellos no habían hablado en voz alta. Solo habían pensado esas cosas en su interior. Pero Jesús sabía lo que pensaban. Jesús sabe todo lo que la gente piensa y no tiene necesidad de que nadie se lo diga. Él sabe todo lo que tú estás escuchando, todo lo que lees, todo lo que piensas. Él sabe todo de ti. No puedes ocultarle ni el menor de tus pensamientos. No hay manera de esconderse de su mirada, que es una mirada fija. Todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien debemos dar cuenta. Lo dice Hebreos capítulo 4, verso 13. Jesús entonces les pregunta a los escribas, ¿qué es más fácil, decirle a un paralítico tus pecados te son perdonados o decirle levántate y anda? Ciertamente es más fácil decirle tus pecados te son perdonados porque no hay manera de comprobar que haya ocurrido, no hay ninguna evidencia visible. Pero ¿tú te imaginas que le dices a un paralítico levántate y anda? ¿Y no se levanta? Quedas muy mal, ¿eh? Jesús continúa diciendo, para que sepáis que yo tengo el poder de perdonar los pecados, ahora le digo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el paralítico se levanta, toma su camilla y se va a su casa. En otras palabras, es como si Jesús le dijera, mira, si yo puedo decir y hacer lo que es difícil, sanar a un paralítico, también puedo decir lo que es más fácil, perdonar los pecados. Pero en realidad, bien mirado, es al revés. No es que si Jesús puede sanar también,
sino que también puede perdonar, sino que si Él puede perdonar los pecados, también puede sanar a un paralítico. Si puede lo mayor, también puede lo menor. Porque perdonar los pecados de alguien es una obra mucho más grande que sanarlo de una enfermedad. Podemos notar que el paralítico había sido llevado cargado en una camilla y que él salió de ahí cargando la camilla. Se puede notar también que al probarles a los escribas que él podía perdonar los pecados, él les estaba diciendo implícitamente: yo soy Dios, porque solo Dios puede hacer eso. Y ellos bien lo sabían, pero no creyeron en él. Jesús le dijo al paralítico: toma tu camilla y vete a tu casa, por dos motivos. Uno, porque de lo contrario el paralítico hubiera sido capaz de volver a acostarse en su camilla aún estando sano, porque estaba acostumbrado a estar echado todo el tiempo en ella. Y dos, para que alegrara a su familia, diera testimonio de lo que Dios había hecho en su vida. A través de su testimonio podían convertirse muchos. No dice cuánto tiempo era paralítico, no sé si fue toda la vida, pero ¿tú te imaginas que tienes un hijo así y se presenta en tu casa andando? La parálisis que el hombre había sufrido fue en realidad una bendición encubierta para él, porque si no hubiera sido por esa enfermedad, quizás él nunca hubiera tenido ese encuentro con Jesús, quizás nunca hubiera recibido el perdón de sus pecados. En otra ocasión Jesús le dice a la mujer de flujo de sangre que compartimos la semana pasada: ten ánimo, tus pecados te han sido perdonados. A muchas personas les dice eso. No les dice has sido sana, sino que les dice: ten ánimo, tus pecados te son perdonados, en varias ocasiones. Él fue llevado a esa casa enfermo de cuerpo y alma y regresó sano, regresó restaurado, regresó caminando. Para terminar, en el pasaje paralelo de Mateo se dice que los presentes maravillados glorificaron a Dios que había dado tal poder a los hombres. Notemos, sin embargo, que pese a lo que habían visto, ellos no reconocieron que Jesús era Dios. No captaron el argumento con que Jesús había respondido a los escribas afirmando implícitamente que eran hechos producidos por Dios. Evidentemente ellos veían en Jesús solo a un hombre, como dijo Natanael. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Pero si a este Jesús le conocemos. ¿Qué me está contando? Jesús hizo en ese lugar 3 milagros: perdonar los pecados del paralítico, leer los pensamientos de los escribas y sanar al paralítico. ¿Quién sino Dios puede hacer tales cosas? Hoy en el apartado La vida de... hemos hablado sobre el paralítico. Jesús sana a un paralítico. La historia la podemos encontrar en Marcos capítulo 2, versos del 1 al 12. Si tú quieres aportarnos alguna reflexión, lo puedes hacer cómodamente a través de YouTube, a través del WhatsApp o también a través de facebook.com/30+30. La semana que viene, si Dios lo permite, más y mejor.